Bienvenidos a una nueva entrevista del Simposio Internacional de Sanidad Holística, Despierta tu cuerpo y tu alma a la abundancia universal. Hoy nos acompaña Pilar Iñiguez. Pilar es una psicóloga increíble, impresionante. A mí ya nos conocemos de antes y ella es una experta muy especial que trabaja en la psicología del ser. Y bueno, hola Pili, ¿cómo estás? Hola Mónica, qué gusto. Es un placer para mí estar aquí, ser tu invitada el día de hoy y felicitarte por este proyecto tan bonito que estás llevando a las personas. Entiendo que estás llevando el tema de la sanidad holística y la abundancia a través de mucha gente con mucha experiencia, y agradezco mucho que me hayas considerado a mí también para contribuir con mi granito de arena. Muchas gracias a ti. Para mí es un placer que estés presente y que podamos realizar esta entrevista, trabajar un poquito juntos. Y bueno, cuéntale a la gente quién es Pili y qué te movió a donde estás ahora. ¿Cuál es tu motivación personal? Ok, bueno, para que la gente entienda a lo que me dedico actualmente, actualmente soy mentora espiritual y de negocios, porque ayudo al emprendedor a emprender desde el ser, ¿no? Como tú habías mencionado, de profesión, mi segunda profesión, porque la primera es ser profesora de español especializada en la enseñanza a extranjeros, mi segunda profesión académica fue de psicología. Pero el tema de desarrollarme como mentora espiritual y de negocios me lo ha dado la experiencia, porque bueno, tú y yo escribimos un libro juntas, ahí es donde cuento un poquito más a profundidad mi historia y donde hablo un poco más a profundidad sobre el tema espiritual. Pero para dar así unas pequeñas pinceladas, ¿a qué me refiero cuando digo mentora espiritual? No tiene nada que ver con religión, ¿no? Aunque respeto totalmente a todas las formas de creencia y de religión, pero hablo en este caso de desarrollar mucho más allá la capacidad del ser, de desarrollar mucho más esa sabiduría interna que tenemos y que nos llega por autoconocimiento propio, que en realidad se trata de despertar tu maestría interna, la cual todos poseemos. No hay maestros, por ejemplo, no hay un maestro para ti más que tú misma. Mónica, por ejemplo, así como mi principal maestra fui yo, fue mi alma. ¿Y cómo es que yo entré a este mundo? ¿Cómo es que yo empecé a descubrirme más allá de ese mundo psicológico que me gustaba mucho? Sin embargo, aún es un poco limitante, porque si bien es cierto que la psicología, dentro de la psicología nos dedicamos mucho a ayudar a las personas a pensar de una manera, no sé, positiva, que ayude o que equilibre a su salud mental, nos centramos en el tema de la mente, en tratar de comprenderla para, como te digo, para generar bienestar. Sin embargo, aún es un poquito limitante, porque yo digo, nos quedamos solo en el tema de la mente. Y es que cuando vamos más adentro, cuando tocamos el corazón, es ahí cuando despertamos realmente una sabiduría que es increíble, porque es ahí cuando empezamos a vivir realmente desde el ser. Entonces, dando un poquito esta pequeña aclaración, mi cambio espiritual o mi despertar espiritual comenzó con el cambio de residencia. Yo vivía en Ecuador hasta hace 5 años, y como tengo un esposo que me trajo pues al mundo europeo, porque él es europeo, es de acá de Suiza. Entonces hubo un tiempo después de vivir 7 años juntos ya en Ecuador que decidimos venir a Suiza, a la otra parte, ¿no? Él me había dado tanto de él en mi país que pues ya él extrañaba también el suyo, y yo dije, bueno, me corresponde ahora a mí, o sea, después de 7 hermosos años que me regaló él allá, ahora me corresponde a mí brindar lo mismo, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando vine acá,
Y yo creo que quizá muchos despertares espirituales empiezan con accidentes o con cambios o no sé. He escuchado muchas historias como que se te muere un familiar, se te muere tu papá, tuviste un accidente. En mi caso fue un cambio radical de la noche a la mañana. De la noche a la mañana yo estaba en un lugar y al día siguiente me desperté en otro donde no conocía absolutamente nada, absolutamente nadie. Me hablaban en otro idioma, yo no entendía nada porque no me había preparado mucho para ello, sabía apenas buenos días, buenas tardes, buenas noches en el otro idioma y ya está. Toda la gente era súper diferente a mí, lo que llamamos en nuestros países o en Ecuador, cuando menos el gringuito, la persona blanca diferente, pues aquí todos eran. Esa raza estaba en conjunto acá y yo era como una de las poquitas, ¿no? Moni, hacemos una pausita, vas a tener que cortar esto, me están tocando la puerta. Estabas grabando 3. Bueno, y como te decía, entonces este cambio fue radical para mí porque fue de la noche a la mañana y lo que yo sentí es como que me llevaron a un retiro espiritual. Me sentía como en un convento porque totalmente aislada, me cortaron la comunicación, cero español, un poquito con mi esposo, un poquito con mi hija, la pequeñita, pero en Ecuador yo tenía una vida sociable bastante activa porque tenía mis centros psicológicos, Sol y Luna, tenía pacientes con regularidad, tenía las citas con las amigas que nunca faltan los fines de semana y de pronto vienes acá. Bueno, también vivía en Quito, en la capital, una ciudad bastante activa. Entonces vengo a Suiza, donde Suiza la mayoría es campo, las ciudades son chiquitas y a mi esposo pues acá en su tierra le gusta, le encanta vivir aislado de la ciudad, en campo, ¿no? Totalmente, entonces era un cambio total, no solamente de idioma, no solamente de gente, sino hasta de tipo de ambiente, o sea, del ruido de una ciudad súper grande a nada. Entonces ahí empecé con caminatas al bosque, porque era algo que igual le encantaba a mi esposo. Me decía, es que aquí se hace bastante senderismo y todo, y empezamos a hacer este tipo de caminatas pues regulares. Y es ahí donde yo empiezo, al no tener con nadie con quien hablar, a escuchar otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, algo muy simple, como que estamos yendo al bosque y me quedo mirando una piedra y siento que la piedra me dice como, tómame o llévame de aquí para allá. Y yo me quedo, tomo la piedra y la siento, ¿no? Y digo, pues bueno, la llevo de aquí para allá. Y saludando a los árboles, a las plantas, o sea, sentía que me llamaban, ¿sí? Es una manera como telepática de comunicación, empiezas a sentir, a percibir algo. Para mí esto se convirtió en un juego y me divertía. O sea, empecé a hablar sola conmigo y a descubrir muchas cosas, a mirar muchas cosas que en un mundo ruidoso, en un mundo donde le prestas atención a las cosas externas, pues no echas una miradita adentro. Tenía muchos sueños telepáticos donde me hablaban de cosas a veces que yo no entendía. Hoy entiendo que esos seres eran mis guías y me hablaban y me dejaban con alguna información o una frase que yo decía, ¿qué significa esto, no? Buscaba en el internet y resulta que habían temas infinitos sobre la frase. Digo, wow. O a veces me despertaba con el nombre de alguien, ¿no? Y resulta que lo tecleo en el internet y es alguna persona famosa que está haciendo conferencias y digo, wow. Y pues así empiezo un camino donde voy desarrollando, despertando
También viene un camino de mucho dolor porque te das cuenta de muchas cosas que no has sanado, cosas cuando tenía 17 años, el mismo dolor de haber partido, de no haberme tomado el tiempo para despedirme bien de mi familia, porque yo vine a Suiza como que me voy 2 horas o 3 horas a otra ciudad y nunca asimilé que me voy de país, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cambios fueron los que me despertaron a mí, a mi alma, digamos, a mi ser. El camino fue bastante largo, bastante fuerte, pero si nos quedamos aquí detallando mucho, yo creo que no avanzamos. Y después de esto yo inicié un camino como emprendedora, porque lo que me sucedió acá es que dije, después de un año de recuperación, de adaptación, porque fue bonito empezar a despertar al inicio este juego que yo tenía con mi mente de hablar con las piedras, con los árboles, de tener estos sueños, pero después de un tiempo mi alma empezó a hacer sanación. Yo tenía una depresión que la psicología no me curaba, que la psicología positiva, que los pensamientos no me curaban. Mi alma quería llorar y llorar y llorar y limpiarse de todo el dolor. Tuve la fortuna de embarazarme y de que mi hija me despertara esos sentimientos que a veces tú quieres bloquear, que tú te dices, no, fuerte, me pongo positiva y ya está, como buena psicóloga. Pero, como digo, tuve la fortuna de embarazarme y los sentimientos se te elevan a 10 más. Entonces, si yo estaba sintiéndome levemente triste, entré a una depresión de 3 meses donde me la pasé llorando, creo que de los 7 días de la semana, 4 o 5. Y pues bueno, ahí hablando un poquito con mi esposo, él me ayudó mucho. Le dije que yo quería regresar a mi país, a hacer bien mi proceso de despedida, de despedirme de mi tierra, de entender que había iniciado un cambio de vida. Y es ahí cuando me voy, cuando entiendo que ya no soy la misma, que ya no soy de ese lugar, que tengo que despedirme, que tengo que abrazar a mis padres y no tener esta cara de psicóloga, de no, todo bonito, despedirme con una risa y no pasa nada y nos vemos y todos somos fuertes, todos entendemos. No, sino fue abrazarles, llorarles, decirles que les amo, pero que, bueno, seguiremos juntos, ¿no? En alma. Entonces fui, hice esta despedida y cuando regresé ya no era la misma, o sea, sentí que algo cambió, que algo en mí se fortaleció. Fueron 3 meses de mucha purificación a través del llanto, que yo bendigo mucho. Ese momento no es muy agradable para quien lo esté pasando, pero después de eso tienes un alivio y un crecimiento muy, muy fuerte. Después de eso empecé mi camino de emprendedora, con lo que yo considero mi misión de vida, porque ahí ya con una conciencia más limpia, con un corazón más tranquilo, entonces generas una visión diferente. Y bueno, asimilando que ya he hecho un cambio de vida, digo, ¿qué quiero hacer acá, no? Entonces es ahí cuando yo reconozco mis valores, cuando reconozco lo que me apasiona, lo que me gusta, y yo extrañaba realmente lo que hacía en Ecuador, extrañaba mi centro psicológico, extrañaba a mis pacientes, extrañaba ayudar a la gente en sus procesos de sanación mental y emocional. Y entonces es ahí cuando digo, pues el idioma no me va a limitar, estar en otra cultura no me va a limitar, no voy a trabajar en nada más que en esto, porque esto es lo que soy, o sea, esto es lo que amo. Y no quise volver a estudiar acá, porque pues para validar el título y levemente preguntamos algo y eran como 2 o 3 años y yo dije, yo ya soy psicóloga, no necesito un nuevo título, ni siquiera quiero trabajar con los suizos, porque yo quiero seguir trabajando con mi cultura latina. Entonces es ahí cuando dije, pues hoy en día tenemos un mundo virtual muy, muy amplio. Voy a poner toda mi experiencia en un libro. Soñaba yo con mi libro
Y es ahí cuando empieza una investigación cibernética y descubro pues que hay mucho más allá de escribir un libro, de autopublicarte, sino que realmente puedes construir una empresa online. Entonces lo que yo decidí es hacer de mi centro psicológico, que era mi primera empresa, hacer ya verdaderamente una empresa virtual. Y es ahí donde pues Sol y Luna, gente, vuelve a tener la misma misión, vuelve a hacer las mismas cosas, pero de una manera virtual. Este camino recorrido entre el mundo espiritual, aprendiendo marketing digital, se fusionan en mí. Entonces la terapeuta, la psicóloga se convierte en emprendedora, se convierte en empresaria con su primera empresa digital. Y me meto a estudiar mucho el marketing digital, pero cada que yo tenía una evolución en cuanto al marketing, tenía también una evolución espiritual. Entonces era como que iba fusionando marketing y espiritualidad. Y sin darme cuenta, hoy en día, pues estoy ayudando a emprendedores que están comenzando o que ya avanzan, pero sin resultados, a que entiendan su emprendimiento desde el ser, porque yo considero que yo he tenido el éxito que he tenido en poco tiempo porque empecé desde ahí, o sea, esa fue mi base. Y cuando tú empieces desde ahí porque amas algo, por más difícil que sea el camino, porque el camino del emprendedor no es nada fácil, no hay un jefe que te esté exigiendo algo, eres tú, son tus ganas. Y si mañana no tienes ganas, no haces nada. Y si 3 meses no has tenido ganas, no consigues nada. Y si tú empiezas a emprender, por ejemplo, solamente porque necesitas más dinero, porque tienes deudas, porque piensas que vas a conseguir un extra, y no le pones esa pasión que no te exige un trabajo, sino que te exige tú mismo. Entonces, si no le pones esa pasión, vas a conseguir pocos o nulos resultados. Tú necesitas estar verdaderamente enamorado de lo que haces y decir, esto me encanta y no me para nadie. Y trasnochas, haces muchas investigaciones, qué sé yo, o sea, superas muchos obstáculos, pero porque realmente amas lo que haces. Así que hasta aquí un poquito resumiendo mi camino, Mónica. Yo creo que ya me extendí. No, está muy bien porque es muy interesante estas historias de vida que nos pasan a todos. Bueno, a mí también, porque tú estás en Suiza, yo estoy en Alemania. No es fácil, hay que tener mucho valor para entrar a una sociedad que es completamente diferente, no solamente el idioma, es la cultura, el clima, las edificaciones, todo es diferente. Bueno, hay que tener mucho valor y poder salir adelante. Y tú lo has hecho en poco tiempo. Yo estoy hace más años acá, también creo que he logrado muchas cosas, pero no, es muy lindo tu experiencia, que cuentes tu experiencia, me parece muy motivador para otras personas. Para mí también, ya nos conocimos en un proyecto muy lindo y bueno, para mí también fue muy motivador que hayamos trabajado juntas. Y bueno, y entonces ahora tu trabajo, promover a emprendedores, ¿cómo lo haces de manera virtual? ¿Das cursos o es individual o grupal? ¿Cómo lo haces? Bueno, mira, a mí me gusta trabajar lo que son masterminds. No sé, bueno, tú los conoces porque participaste en uno donde estuvimos juntas y donde se llevó un hermoso proceso. Me gusta mucho manejar grupos principalmente, pero también ayudo a personas de manera individual cuando me lo solicitan. Y al mismo tiempo sigo haciendo mi parte terapéutica, porque es algo que me encanta, o sea, es algo que nace de mi ser. Entonces también sigo trabajando a veces con personas que no tienen nada que ver con emprendimiento, pero que sí tienen que hacer procesos de sanación, ¿no? Ya sanación a todos los niveles. Entonces
Entonces les ayuda a entender todo lo que les está sucediendo en su vida desde la parte tanto psicológica como espiritual. ¿De qué manera ayudo al emprendedor? Pues no es muy diferente de la manera que ayudo a la persona que no sea emprendedora y esté buscando hacer una sanación, porque también le ayudo al emprendedor a sanar miedos que tiene a la hora de emprender. Porque cuando tú inicias tu emprendimiento, ese es un gran desafío para ti como persona, pero también es un gran desafío para el alma, porque empiezas a evolucionar a un nivel más grande. Para que tu emprendimiento tenga éxito, tú tienes que crecer como persona. Entonces al emprendedor se le despiertan muchos miedos, muchos desafíos, o simplemente a veces no consiguen resultado en lo que están haciendo o abandonan los proyectos. Yo tenía amigos que cuando yo iniciaba, ellos ya llevaban 6 años y no habían conseguido crear ni un solo producto, porque cada época estaban cambiando de proyecto, o sea, no se quedaban con una sola idea, porque probablemente no les apasionaba, porque estaban simplemente buscando emprender con algo. Entonces, ¿qué te digo? Es un mundo muy desafiante. También me he encontrado que dentro del mundo del emprendedor hay un gran problema con el tema del dinero, por ejemplo, sobre todo pues las personas que me siguen a mí, que son principalmente coaches, terapeutas, colegas psicólogos. Entonces ellos tienen un gran problema y desafío con el dinero por 2 o 3 razones. La primera es que si tú eres una persona como coach o terapeuta que anteponemos el ser, ¿sí?, a todo lo demás, que anteponemos el mundo de las emociones, pues a la mayoría se nos da por ayudar como que desde el corazón, ¿no? Entonces y se nos ha inculcado por mucho tiempo, yo creo que por evolución histórica, evolución humana, que el amor y el dinero no se fusionan. O sea, o el ser y el dinero no, porque el dinero quizá es material y si quieres ayudar de verdad no funciona. Pero yo te digo, si te pones a emprender y no aceptas el dinero, ¿qué esperas? O sea, ¿qué clase de éxito esperas? ¿Qué clase de negocio quieres tener? Porque un negocio donde no se dé la valoración al dinero o donde no se ponga a fluir el dinero, no va a tener ningún éxito. Entonces ahí es cuando, si tú quieres que tu emprendimiento, que tu negocio tenga éxito, tú tienes que trabajarte muchos de esos miedos que tienes con respecto al dinero, con respecto a veces a las ventas. El tema de la venta también es muy desafiante para el coach, para el terapeuta o para mucha otra gente también que nunca ha probado vender. A veces pensamos que vender te denigra o que vender, si tú vendes, estás influenciando de manera negativa en las personas, que estás engañando. Y de la manera que yo lo he aprendido con mis diálogos internos, es que en realidad la venta no hace nada de eso si sabes tú transmitir tu mensaje de una manera honesta, porque lo que estás haciendo realmente es poniendo al mundo tus servicios a través de tus dones, tus talentos, y tú te mereces un reconocimiento por eso. O sea, te mereces aceptar el dinero, porque el dinero es una energía de gratitud y debes aprender a aceptar las gracias de la manera que te vengan. Entonces ayudo básicamente al emprendedor a hacer este proceso de sanación para que su negocio sea exitoso. Y bueno, luego vamos fusionando ahí la parte de marketing, pero nunca descuidando la parte mental o espiritual, tanto de la persona que emprende como del mismo negocio, porque todo es una combinación y un equilibrio entre lo que eres en esencia, tu ser, y el mundo en el que vivimos. O sea, vivimos en un plano físico que tampoco podemos negar,
que tiene sus reglas, tiene sus leyes. Me gusta mucho pensar como que estamos acá jugando y bueno, el juego de la vida tiene sus reglas, sus leyes y simplemente tienes que aprender a conocer esas reglas. Entonces, parte de tener una vida material implica aprender a aceptar también esas cosas materiales que nos da la vida, aun cuando nuestra esencia sea un alma, no sea un ser. Entonces no hay que irnos a todos los extremos, ni solo ser, ni solo hacer, sino que hay que procurar tener un equilibrio perfecto entre el ser y el hacer, porque eso realmente nos lleva al tener. Yo suelo trabajar mucho con la creatividad y me encanta la palabra crear, ya lo sabes tú, que has estado muy cerquita de mí. Yo digo, todos somos creadores, pero el que crea manifiesta las cosas. O sea, el que crea, un creador es alguien que trabaja desde su ser, creas desde adentro y manifiestas hacia afuera. O sea, logras hacer algo visible, algo que pudo haber estado solamente en tu mente o en tu corazón, lo sacas a la luz para que otros puedan beneficiarse de ello. Entonces los emprendedores realmente somos creadores de una nueva filosofía de vida, de una nueva economía, pero para salir afuera y tener éxito tenemos que fusionar estos dos mundos. Hay que aceptar el ser interno que llevas dentro de ti, ayudar a sanarlo para que realmente puedas abrirte a la abundancia y prosperar con tu negocio. No sé si te aclaré la pregunta. Perfectamente lo has aclarado y además me parece que primordial que aprendamos, bueno, yo también soy emprendedora, que aprendamos a manejar todo lo material, más allá del dinero, el tiempo, el esfuerzo, todos esos recursos los tenemos que aprender a manejar para llegar a un equilibrio. Y no, tu explicación estuvo fantástica. Sí, cuesta un poco aprender eso porque socialmente tenemos, el dinero tiene mala fama o tiene las cartas, en el juego las cartas no son para el dinero, cuando en realidad es, digamos, una herramienta más. No es que es todo, es simplemente una herramienta más y socialmente no se ve así y siempre se le echa la responsabilidad del dinero a todos los pesares, a todas las cosas malas, el dinero tiene la culpa y no es así. No es el dinero, somos nosotros mismos, ¿no? Claro, porque en realidad todo lo que tenemos afuera es un símbolo de algo. Mira, si yo te saco uno de los libros que tengo atrás y te muestro el título, para ti va a significar algo. Entonces, si sacamos acá un billete de 50 euros, digamos, o de lo que sea, el dinero es simplemente un símbolo de algo. Entonces, cuando tú miras, ¿qué se te despierta? ¿Sí? Entonces, si se te despierta algún miedo, quiere decir simplemente que el dinero te está mostrando un miedo que tienes ahí adentro. Por el contrario, si lo quieres, está mostrando que tienes una buena relación contigo mismo, no con el dinero. Yo suelo decir que el dinero es el símbolo como que más grande de poder que tenemos afuera, porque le hemos puesto muchísimo poder. Lo miramos como un símbolo de poder. Entonces, si yo considero que tengo una buena aceptación de mí, buen empoderamiento, poder personal, generalmente voy a tener una buena relación con el dinero. Pero si por el contrario, yo en mí, hay muchas cosas de mí que no acepto, que no tolero, no estoy empoderada, no me amo a mí misma, entonces me va a despertar muchos miedos probablemente, entonces voy a tener también una mala relación con el dinero. Entonces a la final estamos hablando de, el dinero en este caso no es importante, sino que estamos hablando de ti, que tienes tú adentro, porque a mí me gusta mucho trabajar con traer a la mente, a la imaginación o al recuerdo a personas muy famosas como Louise Hay, como
el personaje actual que está pues todavía ayudando a muchísima gente, también inspirando a muchos emprendedores y a personas que empiezan a valorar el tema de apreciar su mente, sus pensamientos, sus emociones, Tony Robbins. Entonces ellos son personajes con poder, son personajes empoderados que seguramente tuvieron que aprender a trabajar su relación con el dinero y están haciendo obras benéficas, o sea, están contribuyendo de manera muy buena, porque en realidad lo que tú dices es que socialmente se nos ha inculcado que el que está arriba pisotea al otro, entonces yo creo que es esto lo que realmente rechazamos. Pero si nos vamos a figuras que no están haciendo eso y que tienen el mismo poder, entonces quizá podemos también aprender a tener una mejor relación con los símbolos externos, en este caso, como hemos mencionado, el tema del dinero. Y es una, entre todos tus clientes que estás ahora ayudando a emprender, es una cosa que es repetitiva, que siempre son, digamos, los mismos miedos, se repiten mucho los miedos para emprender. Muchísimo, muchísimo, o sea, lo que pasa es que para emprender tenemos que aprender a desarrollar mentalidad de éxito, mentalidad de abundancia, mentalidad de riqueza, mentalidad de prosperidad. Sin esa mentalidad, sin integrar estas energías, porque todo es una energía, sin integrar esto a nosotros, vamos a tener muchos desafíos a la hora de emprender. De hecho, estaba escuchando hace un rato un audiolibro de este personaje famoso que pues inspira también a muchos empresarios, no solamente emprendedores. El que escribió Padre Rico, Padre Pobre, se me acaba de ir, Robert Kiyosaki. Él hablaba de todo esto, ¿no?, que estamos mencionando acá, que la mentalidad es muy importante a la hora de emprender, porque tu negocio, cuando tú te pones a tener un proyecto personal de cualquier cosa, en este caso estamos hablando de emprendimiento, tú traes la base, la energía de todo. Mira, si quieres nos vamos a otro lado, al tema de las terapias que yo solía manejar. Ahora lo hago, pero pues en menos tiempo, porque me estoy dedicando más al emprendedor. Sin embargo, trabajé muchísimo con terapias de pareja y trabajé muchísimo ayudando a sanar el autoestima o el amor personal de personas que habían roto relaciones de pareja, ¿no? Entonces, un patrón, por ejemplo, muy, muy frecuente que se encuentra en las mujeres es que los hombres son traicioneros, o todos los hombres son iguales, o son cortados por la misma tijera, qué sé yo. Lo mismo está en los hombres, ¿no? Entonces, si tú llevas esa base, o sea, si tu base es todos los hombres son iguales y son unos traicioneros, a la hora de encontrar a una pareja, indiscutiblemente vas a encontrar traición. Si no tiene la intención de hacerlo al inicio, con tus celos vas a motivar, o sea, se te van a despertar celos porque vas a estar pensando o esperando el momento en que te traicionen. Y luego realmente puede llegar a suceder y entonces la relación se termina y tú has confirmado realmente todos los hombres son iguales. Sí, porque lo que creemos, creamos. Lo que creemos, creamos. Entonces, es lo que te digo, está aquí, nosotros somos la base. La primera clave que uno tiene que integrar antes de integrar cualquier otra es el amor personal. O sea, tienes que llegar a aprender a amarte y a conocerte con tus virtudes, con tus defectos. Todos somos poseedores de dones, de talentos maravillosos, pero no los vas a poder ver, no los vas a dejar que se muestren en ti, que te muestren ese ser tan maravilloso que eres, si no te regresas a mirar, si no te miras y dices,
Hey, hola, hola Mónica, aquí hay un ser maravilloso que vive, pero no le estás prestando atención, entonces tienes que aprender a mirarte y a dejar que esas cosas buenas y bonitas que están en ti salgan. También tenemos que aprender a reconocer nuestros defectos, no partiendo del rechazo, sino permitiéndole que nos enseñen hacia dónde nos quieren llevar a crecer. Yo suelo decir que el defecto es una futura virtud o una futura habilidad, porque simplemente te está mostrando el opuesto de lo que realmente a veces quieres, ¿no? Te pongo un ejemplo sencillito. Yo para lograr tener éxito, tanto como escritora, sí, porque mi primer libro se llama Amarme como soy y me costó horrores, me costó horrores empezar a desarrollarlo y era porque no sentía que encontrara el tiempo, ¿no? Entonces tenía problemas con la organización y tenía también un problema interno con la palabra disciplina que me chocaba, muy amante yo de la libertad, muy amante de la flexibilidad y decía, pues sí, pero necesito un orden. Entonces digamos que yo convertí mi desorganización en organización. Entonces yo tenía un defecto que no me permitía avanzar, fui consciente de él. Y empecé a pensar, bueno, o sea, ¿qué es lo que me está deteniendo? Vale, me está deteniendo este defecto, ¿cómo lo corrijo? ¿Cómo? Y empiezas en mi caso, como psicóloga, pues primero empiezo a revisar cuál es el problema interno que tengo con esta palabrita. Una vez encontrada mi clave personal, empiezo a aplicar un programa que me permita ya ser organizada y es ahí cuando yo logro ir desarrollando el resto de mis proyectos, ¿no? Entonces culminé mi libro, lancé mi libro, lo puse a la venta y continué luego con otros proyectos. Entonces en este camino, tanto de vida como de emprendimiento, hay muchos desafíos por superar, pero hay que venir disfrutando y divirtiéndose en el proceso. Bueno, y entonces también ayudas, sos como un referente para las personas que quieran descubrirse a sí mismas en cuanto a talentos y dones. ¿Nos puedes contar un poquito cómo funciona eso, o cómo lo haces, o cómo te pueden encontrar las personas para que las ayudes? Bueno, a mí me pueden encontrar a través de mis redes sociales o a través de mi página web, pilariñiguez.com, sin la ñ, solo con la M. Y también en Facebook estoy como Pilar Íñiguez. Bueno, de hecho tú y yo nos conocimos por eso, porque te llamó muchísimo la atención que yo ayuda a la emprendedora a descubrir sus dones, sus valores y su misión de vida, ¿no? Pues bueno, yo considero que todos tenemos un don, como tú sabes, un don que para mí es único, es como tu nombre. Tú eres un cúmulo de virtudes, tienes acceso a más de un don, pero tienes un líder, tienes algo que te hace único, que te hace especial. Y ese don actúa en ti sin que te des cuenta, ¿sí? El don nos comunica a nosotros directamente con el espíritu, o digamos que el espíritu actúa en nosotros a través de ese don tan especial que nosotros tenemos. Tú cuando conoces a alguien, no te relacionas con la persona o no sabes por qué te relacionas, pero te estás relacionando por ese toque interno, esa esencia que ella tiene de ser de una manera porque pues tiene un don. Lo que nos han dicho en mi país, yo escuchaba mucho a las abuelitas que decían, todo niño nace con el pan bajo el brazo. Entonces cuando yo descubrí esto de que todos venimos ya con nuestros dones desde el nacimiento,
y que se nos ha dado un gran don a la hora de nacer. Yo digo, wow, qué verdad tan grande tienen esos dichos populares que a veces pareciera que son simplemente dichos, ¿no? Entonces también tenemos, así como tenemos un don, y el don permite que nosotros tengamos una comunicación con el espíritu, también tenemos un valor. Este valor nos mueve aquí en tierra, es nuestra motivación a tierra. Este valor es el que muchas veces te lleva a tomar acción. Cuando no te animas a hacer algo, pues sí se te activa el valor, que puede ser, vamos, para que las personas vayan entendiendo, ¿qué puede ser un valor? Pues un valor, en mi caso, a mí me mueve mucho el amor. El amor, yo tengo que sentirme enamorada de lo que hago para ir detrás de ello. Mientras yo no sienta esas maripositas, mientras yo no sienta que estoy enamorada, no me muevo. Me puedo quedar un buen rato, pero no voy tras de ello, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen el valor de yo digo, la fuerza, que es uno de tus valores. La fuerza es un valor que no sabes por qué, pero por ejemplo, cuando algo te entusiasma, vas tras de ello, pero con un impulso muy grande, y tú puedes llegar a empujar a muchas personas. Me he encontrado con valores muy bonitos como el de la diversión, por ejemplo. O sea, hay personas que solo se mueven si algo les parece sumamente divertido, y si no, no. Pero muchas veces el evolucionar a través de tu don o a través de tu valor no es así tan simple como se ve. Generalmente el valor que tú tengas es el que más lo has padecido en algún momento. Por ejemplo, en mi caso, que ha sido que uno de mis valores es el amor, pues yo tuve que aprender primero a través del desamor. Y cómo vivía yo, por ejemplo, el tema del desamor a través de relaciones de pareja, ¿no? Algún enamorado que me traicionaba, alguna relación que no funcionaba. Entonces, yo iba creciendo desde ahí hasta encontrarte a ti a través de ese valor y convertirlo o llevarlo a un punto positivo, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que si tú tienes, a ti te mueve mucho el valor de la libertad. O sea, para ti la libertad significa todo. Puede ser que en algún momento de la vida te sentiste atrapado o sientes que muchas veces tu libertad es muy limitada, te sientes encarcelado. Y cuando logras, ¿sí?, llevar tu vida a tu libertad, o sea, te sientes totalmente diferente. Más o menos el mismo tema es con los dones. Por ejemplo, un don muy bonito, por ejemplo, para compartir, que yo he encontrado en personas, es el don de la intuición o el don de la sensibilidad. Vamos a hablar de las personas sensibles, por ejemplo. Una persona que tiene el don de la sensibilidad es una persona que muchas veces puede llegar a sentir a otros en su piel cuando este don o valor está mucho más allá de desarrollado. Pero cuando no está desarrollado o aceptado, puedes, el que tengas como don o como valor la sensibilidad te puede hacer una persona bastante sensible en el lado quizá negativo, ¿no? De que las cosas te ponen tristes, de que te sientes débil, de que rápidamente, no sé, te decaes en ánimo. Pero cuando tú trasladas tu don o tu valor de sensibilidad al lado positivo, vives como enamorado de la vida. O sea, es como, esta cosa me emociona, o sea, me hace, yo no sé, las personas de sensibilidad pues es como reciben mucho en sus poros, en la piel, y no sé, ven una obra de arte, por ejemplo, ven la naturaleza, o sea, cosas que les vaya gustando y se activan. Y entonces a veces fusionamos el don y el valor y, o sea, imagínate una persona sensible, que yo creo que te estoy sin querer
queriendo, como dicen, te estoy describiendo a ti. O sea, por ejemplo, imagínate la sensibilidad y la fuerza juntas. O sea, qué poderoso a la hora de que una persona vaya activa con su don y con su valor. Pues bueno, también tenemos una misión de vida. Yo trabajo, tú sabes, a través de un método donde este método me permite a mí tener el triángulo, que es el don, el valor y la misión. Todo esto para mí es el propósito de nuestra vida, porque nuestro propósito es transmitir nuestros valores, caminar aquí en tierra con nuestras herramientas, que son los dones, y cumplir con nuestra misión de vida, que básicamente es transmitir esa esencia que somos en don y en valor. Pues bueno, he respondido un poquito a eso. Eso es lo que hago también. Por eso digo que fusiono mucho el emprendimiento, el marketing con la espiritualidad. Para mí eso es lo que realmente te lleva a conseguir resultados. O sea, tienes que ir con una base sólida y firme para que seas capaz de ir sin regresar atrás o sin frustrarte en el camino. Pili, ha sido realmente un placer entrevistarte esta noche, escucharte nuevamente. Para mí siempre es un placer estar contigo. Te agradezco de corazón que hayas participado en este Simposio Internacional de Sanidad Holística. Despierta tu alma y tu cuerpo a la abundancia universal. Y bueno, simplemente agradecerte que te hayas tomado el tiempo para compartir acá con nosotros. Ya sabemos que en este simposio hay expositores de varios países. Contigo podemos contar entre Suiza y Ecuador, además de España, de Colombia, Argentina. Yo estoy en Alemania también. Y bueno, un placer realmente, y muy agradecida de que hayas compartido esto con nosotros. Y te dejo las últimas palabras para los videoyentes. Pues agradecerte también a ti, Mónica, nuevamente. Encantada de haber estado aquí, de haber podido contribuir. Y mis últimas palabras para los oyentes sería que si tienen un sueño, que no desistan, que vayan por él. Si aún no saben qué realmente es lo que quieren, empiecen a buscar, empiecen a preguntar adentro, empiecen a mirarse, empiecen a amarse, a reconocerse. Dense cuenta, como yo sé decir, no somos solamente un cúmulo de defectos como a veces nos hace pensar la sociedad o nos han educado. Somos un cúmulo y un abanico también muy grande de virtudes, de dones, de talentos. Entonces hay que aprender a mirar las dos caras de la moneda y no solamente una. El defecto está para ayudarte a crecer y la virtud, el don o el talento para darte un impulso más grande y que continúes hacia adelante. Bueno. Ese sería mi mensaje, y pues a quienes nos hayan visto, que tengan un excelente día, tarde o noche, donde quiera que nos estén mirando. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, seguimos en contacto y nos encontraremos nuevamente en algún otro proyecto. Muchas gracias. Adiós.